Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrevista para la Fundación Espacios Verdes. Hoy les quiero presentar a Mariel Di Prisco. Ella es guía de turismo, diplomada en Historia de la Ciudad de Buenos Aires y museóloga. Y la razón por la que la tenemos acá es porque ella en el 2022 escribió un artículo para nuestra revista Reza y que se titula Hacia un turismo sustentable. Y por eso hoy queremos conversar con ella. Así que, ¿cómo estás, Mariel? Muy bienvenida. Hola, muy buenas noches. Hola Laura, hola a todos. Gracias por la invitación. Bien. Mariel, quería hacerte unas preguntas en relación a todo lo que vos estuviste escribiendo. Y una de esas preguntas que me surgen es sobre los impactos negativos que hoy en día provoca el turismo en el ambiente. ¿Se puede hablar de una diferencia en estos impactos, tanto lo que es en la naturaleza como en la ciudad? Sí, sin duda hay impactos en ambos lugares. La diferencia justamente son estos espacios que reciben a los turistas. Obviamente, el espacio de naturaleza, la degradación de los suelos, el impacto que puede hacer en la fauna, en la flora de esos lugares. Bueno, también lo que implica la hotelería en esos espacios, los recursos relacionados con el agua, con la energía. En la ciudad es un turismo que tal vez busca más lo que es lo histórico, lo cultural, pero de cualquier manera también afecta, ¿no es cierto?, a ese ambiente que es la ciudad, presionando sobre el uso del transporte diario, la cotidianidad de la gente que vive en la ciudad y que se ve de alguna manera afectada también por la llegada de los turistas, la gestión de los residuos, también el tema de la energía, por supuesto, el agua, la energía eléctrica, bueno, todo eso también va a afectar. Así que el impacto, si no está bien manejado desde las políticas de turismo sustentable, va a afectar a ambos ambientes. Bien. ¿Y qué sería el turismo sustentable? Bueno, según la Organización Mundial del Turismo, dice que, bueno, es la forma de estudio de qué manera impacta, ¿no es cierto?, desde lo económico, desde lo social, desde, por supuesto, también lo ambiental, la actividad turística. Y lo que busca de alguna manera es un equilibrio entre estos tres aspectos, ¿no? Los recursos ambientales, los recursos culturales, sociales, qué impacto puede tener la actividad turística sobre ellos, siempre también teniendo en cuenta las localidades o las comunidades locales, ¿no? Su bienestar. Entonces, lo que logra es como un equilibrio entre el desarrollo turístico, bueno, sin afectar estos otros factores. Y que de lo económico también sea algo viable, ¿no es cierto?, a largo plazo. También eso es lo que busca, pensando en el presente, pero también haciendo foco a largo plazo, ¿no?, en el futuro. Ujú. Como una actividad que es importante desde lo social, desde lo cultural, de lo ambiental, pero también desde lo económico, como un recurso posible para estos espacios, pero siempre y cuando esté consolidado y esté pensado de una forma sustentable y sostenible, ¿no? A largo plazo. Ujú. Bien. Vos en tu nota hablas de tres pilares de la sustentabilidad en el turismo, ¿sí? Yo te quería preguntar si hoy en día se están cumpliendo o de qué manera se cumplen. Bueno, se intenta cumplirlos, ¿no es cierto? Los pilares son un poco los que estuvimos hablando, ¿no? Lo ambiental, lo social, lo económico. Bien. Y está vinculado a lo que hablábamos, ¿no? Esto de tener en cuenta la huella de carbono, de qué manera podemos minimizar en lo ambiental, ¿no es cierto? Ese efecto que puede hacer el turismo en un espacio natural y también, ¿no? Desde la ciudad, ¿no? Desde lo urbano, de qué manera se gestionan esos recursos, en el caso de los residuos, por ejemplo, como estuvimos diciendo. Desde lo social, bueno, poder respetar a las comunidades, con sus localidades, con sus artesanías, con su cultura, ¿no? Reconociéndolas y respetándolas en esos espacios. Y desde lo económico, bueno, también, ¿no? Generando un espacio que sea viable desde lo económico, repartiendo, yo diría también equitativamente, esos beneficios que da una actividad turística que sea de forma equitativa y que también genere espacios comunes, no solamente del Estado, desde ONGs, desde las mismas comunidades, ¿no es cierto?, de los mismos sectores de esa localidad, de ese municipio, donde todos se comprometan
y donde exista también esta posibilidad de formarse para ese fin, ¿no? Eso también es uno de los pilares, poder formarnos como profesionales en el área de turismo, en el área que corresponda, para poder gestionar esos programas a largo plazo que sean posibles. Algo que sea es el goce, el disfrute del turismo, pero de una forma sustentable, ¿no es cierto? Sin afectar los espacios que visitamos. Claro, claro, totalmente. Eso me lleva a pensar que cuando yo siempre hablo de turismo o pienso en el turismo sustentable, lo asocio automáticamente con la naturaleza, pensando en un parque nacional, la montaña, el mar, pero también existe un turismo sustentable en la ciudad. ¿Es posible? Exacto, exactamente, es posible. Nosotros en la ciudad lo estamos intentando, hace tiempo que hay programas para lograrlo. Hay un compromiso también desde la ciudad. em, Podríamos pensar, bueno, por ejemplo, la zona del casco histórico, una zona que es tan visitada desde lo turístico, ya hace años que se hizo peatonal. Entonces eso lo que hace es que uno pueda recorrerlo de forma peatonal, justamente, ¿no? Caminando, se evita que ingresen los vehículos, con lo que eso conlleva, ¿no es cierto? Con la huella de carbono, con lo que es la contaminación ambiental en ese lugar, las vibraciones que provocan también una afectación en los edificios que son, ya tienen su antigüedad, ¿no es cierto? Son monumentos históricos. Entonces, eso por un lado fue una buena medida. También lo que es la ecobici, ¿no es cierto? La utilización de medios de transportes que sean menos contaminantes, como las bicicletas, ¿no es cierto? Las ciclovías. Bueno, hace poquito se inauguró también el minibús eléctrico que recorre parte histórico, Retiro, llega hasta La Boca. Son eh, pequeños elementos que hacen un poco total. Los paneles solares, ¿no es cierto? En las plazas, en los parques, en algunos edificios también. Bueno, la diferenciación de residuos, ¿no es cierto? Eso también fue algo importante, que haya cestos de basura en diferentes lugares de la ciudad, que estén a disposición para hacer también esa separación de residuos. Los parques también, para mí fue de mucho agrado que se haya concientizado también desde lo ambiental, ¿no? Reemplazar la flora exótica por flora nativa y eso genera estos corredores verdes en la ciudad. Esto dio también como consecuencia la aparición de mariposas, ¿no? De insectos, de esta fauna que nos estaba faltando, las aves. Entonces todo eso también hace al turismo sustentable y a una valoración de la ciudad. Falta mucho, por supuesto, ¿no es cierto? Pero bueno, también hay entidades que se encargan de eso. Anualmente siempre se hacen programas, Bioferia este año 2025, la FIT, ¿no es cierto? La Feria Internacional del Turismo, que bueno, si bien abarca también todo el país, también hace foco en la ciudad de Buenos Aires. Eh, por supuesto, también edificios sustentables, hay hoteles también que empiezan a trabajar sobre esta idea, ¿no? De la sustentabilidad, de los recursos que generen un menor impacto. Así que bueno, todo eso también tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, cómo se está gestionando. Falta mucho, pero bueno, a mí siempre me gusta ver la parte positiva, ¿no? Las cosas que van cambiando poco a poco. Claro, sí, sí, sí. Está bueno, está bueno. Vos trabajás en el cementerio de la Recoleta. Sí, yo soy guía de sitio del cementerio de la Recoleta y bueno, ahí en Recoleta también tenemos, ¿no? Bastante público en general en el barrio porque es un centro turístico importante, mucha gente que viene al cementerio también a visitarlo y así que ahí también vemos, ¿no? El impacto que eso genera y bueno, y de qué manera también actuar en esos espacios. Bueno, algo muy interesante también que me surge ahora a colación son las ferias de alimentación orgánica. También eso se está gestionando mucho en la ciudad. Entonces, también desde una alimentación sustentable, de dar, o saludable, mejor dicho, ¿no es cierto? De dar estos espacios de ferias también que se hacen en parques y que, bueno, también atraen un modo distinto de pensar y de vincularse con la naturaleza y con una vida más saludable también, ¿no? Lo digo porque Recoleta es un espacio donde habitualmente se hacen este tipo de ferias y estos polos gastronómicos también. Claro, bueno, Así que eso es algo, sí, sí, sí. Bueno, y la correcta gestión de los residuos ahí en esos pueblos que son también tan acudidos por personas y bueno, tienen bastante de residuos que se generan ahí después del sí, pasaje. mucho. Sí, mucho. Y además, la verdad es que es muy, muy interesante, a la gente le llama mucho la atención un cementerio en plena trama urbana.
eso es uno de los temas, ¿no es cierto?, que nosotros trabajamos. El cementerio estaba obviamente en 1822 muy lejos de lo que es la ciudad, de lo que era la ciudad en sí, y Buenos Aires ha ido creciendo tanto, bueno, yo siempre digo, lo abrazó de alguna manera el cementerio, de manera tal que el cementerio quedó dentro de esa trama urbana, y hoy lucha también con esas cosas, ¿no? Solo nos separa un muro de un polo gastronómico, de la música, de la contaminación ambiental, de la contaminación sonora, lumínica, ¿no es cierto? Bueno, todo eso existe también en la ciudad, y bueno, el cementerio se ha ido ensamblando con esa realidad, pero eso también forma parte, ¿no?, de esta ciudad que fue creciendo y de estos espacios que, si bien el cementerio sigue siendo un cementerio activo en la realidad, en la actualidad, bueno, también mantiene, bueno, su historia, ¿no? Este lugar que es de identidad también cultural con la ciudad de Buenos Aires, siendo el primer cementerio público de Buenos Aires. Claro, Así que eso también es algo que sucede en nuestra ciudad. es fascinante. Es fascinante, es muy Sí, fascinante. sí. Y sufren mucho, por ejemplo, las obras de arte que hay dentro del cementerio, que hay en las plazas y en todos lados, pero muchísimo también, bueno, ahí se ve la polución y esta contaminación que tenemos en la ciudad, y bueno, que se ve también en esa degradación de muchos monumentos, en los materiales, los mármoles, los bronces, ¿no es cierto? Así que eso también habla un poco de lo que sufre la ciudad, ¿no? No tiene que ver tanto con el impacto del turismo, pero sí lo que sucede en cuanto a la contaminación, ¿no?, que también sufre la ciudad. Sí, en la ciudad de Buenos Aires no solamente estamos las personas que vivimos o las personas que vienen a trabajar, sino que también la afluencia de turismo es alta, porque es Muy alto, una ciudad que es muy exactamente. visitada por todas partes, ¿no? Sí. Sí, bueno, es tremendo. Eso es uno de los enfoques negativos, ¿no? Lo que hablábamos hace un ratito. Cuando llega demasiada gente a un espacio, a una localidad, a una ciudad como Buenos Aires, y qué es lo que sucede, ¿no? Esto ya se había estudiado antes de la pandemia, incluso en Ámsterdam, en Barcelona, que se veían realmente como tapados de ese turismo que afectaba ya el ritmo normal de la ciudad. O lo que sucede en las ciudades balnearias, se me ocurre ahora, ¿no es cierto? Cuando en el verano todo el mundo va a la costa y bueno, la gente que vive ahí se ve totalmente colapsada, ¿no? En los servicios, en el devenir normal de la cotidianidad, en los transportes públicos. Bueno, eso es un poco Sí, el sobreturismo, ¿no? Como se llama, que es cuando mucha gente llega a un destino y ya se empieza a generar hasta conflicto con los mismos locales. Por eso se habla también del bienestar, ¿no? Cuando hablamos de este turismo sustentable, cuando pensamos también en esa comunidad que recibe y que debe ser respetada también claro. en esa vida diaria. Claro. Sí, bueno, ni hablar cuando se hace turismo en estos pueblos por ahí del norte, en otras provincias, que no están acostumbrados a una afluencia de gente y tanta así tan enorme, y de repente pasa que hay alguna fiesta popular y bueno, va mucha gente y me imagino el impacto que debe provocarlo, ¿no? Sí, 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 sí. Eso hay que tenerlo en cuenta realmente. Y bueno, además como ha cambiado mucho el turismo en este último tiempo. Entonces, también se buscan esos espacios que tal vez antes había una época, una alta temporada, y ahora eso se va como extendiendo. Sí. Y entonces, bueno, hay también un turismo de festividades, y bueno, eso hace que en determinados momentos sea como un aluvión, ¿no? De gente que llega a un lugar y que desordena un poco a la comunidad. Tal cual, sí. Y María, vos en tu nota nombrás que hay un programa que creó el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación allá por el 2021, Ujú. se llama Promover Turismo Federal y Sostenible. Y Sí. quería consultarte sobre esto, si existe algún reporte de datos de crecimiento o algo que vos sepas que puedas actualizar. En realidad, lo que sí les puedo decir que se continuó con ese plan, que este año justamente se hizo una nueva convocatoria, todos los años se fue haciendo una nueva convocatoria. Em, Hay una realidad, este año hubo una modificación, esto es importante decirlo, por un decreto, el decreto 216 sobre la ley de turismo. El Estado ya se corre un poquito de estas promociones sobre, digamos, ayuda turística o de planes
desde el Estado, ¿no es cierto? Donde se avala más el trabajo de los municipios y desde los lugares privados. Así que este año también el programa Promover está instando a los distintos municipios a generar sus propios programas que van a ser luego puestos en valor y entonces allí sí se van a empezar a promover. Pero lo que sí me interesó y los que les traje en el día de hoy es dentro de ese programa Promover Turismo, aparece aquí algo con respecto a una valorización de ONU Turismo. Lo quiero leer para no equivocarme, que se tuvieron en cuenta 3 espacios muy importantes de nuestro país, Misiones, Neuquén y Chubut, donde se tomaron en cuenta las cascadas en espacios que son como perlitas, como tesoros, ¿no? Escondidos. Así que uno de ellos en Misiones, Campo Ramón, es el pueblo y es un salto natural que es el Salto Teodoro Cuenca, que es en homenaje a un músico misionero, el nombre de este espacio, y que se toma en cuenta porque es un pueblo, ¿no? Tiene que ver con el turismo rural específicamente. Y en este pueblo hay plantaciones de yerba mate, hay vegetación, por supuesto, nativa, la flora, la fauna. Entonces, no solamente se tiene en cuenta ese senderismo que lleva hasta la cascada, sino todo su entorno y el valor cultural también, ¿no? En este caso, en relación también a un recurso económico que sería las plantaciones de yerba mate. El otro lugar es en el corazón de la cordillera patagónica, en Cabiahue, Copahue, el Salto del Agrio, en Neuquén. Y ahí, bueno, hay actividad volcánica, está en medio de unas de rocas de colores amarillos, rojos, negros, así que es como un abanico de colores bellísimos. Y la tercera está en Chubut, en la reserva Nantifal, en Trevelín. Así que ahí además está la cultura galesa, ¿no? Unida a ese espacio natural. Así que estos 3 lugares promovidos por ONU Turismo como 3 lugares para tener en cuenta, yo diría de no considerado como un alto turismo, ¿no? Ese turismo de masa, sino como espacios para hacer ese turismo casi individual, de grupos muy pequeños y de esa experiencia, ¿no? Porque en verdad lo que terminan siendo son experiencias con la naturaleza. Así que estás promovidos también dentro de este programa, promover turismo como algo reciente, ¿no? Y otro lugar que quiero recordar es Colonia Carlos Pellegrini, que es Ah, la puerta del Parque Nacional Iberá. ay, Vos lo hermoso. y que está, bueno, es candidato argentino como dentro de esta elección de espacios, dentro de este mismo plan también de ONU Turismo, donde además se llevó a cabo la reinserción de especies nativas, y es un modelo justamente de turismo de naturaleza, de desarrollo de turismo justamente sustentable, lo que estábamos hablando, y de la preservación también de ese entorno. Así que me pareció interesante traer esto como lo actual, lo que es de este año y de lugares que tal vez no conocemos o no tenemos tan presentes y que nos hablan también de la posibilidad de esa conexión con la naturaleza, respetándola, ¿no? En todas sus formas. Claro, excelente. Revalorizar estos lugares también ayuda también a su crecimiento, ¿no? Exactamente. Y valorizar también los seres vivos, la biodiversidad, la cultura, la historia también de estos lugares, Exacto. ¿no? Y las comunidades, las artesanías que es posible que sean también, ¿no? Parte de esa cultura, que económicamente también puedan desarrollarse a través de esa actividad, o en el tema de los valeses, ¿no es cierto? Sí, En el sur. Entonces eso creo que es importante también desde esa mirada turística, ¿no? No solamente ese turismo de ir, de ver, de sacar una foto, de conectarse realmente, ¿no? Con el lugar y con su identidad, que es tan importante. sí, totalmente, totalmente. Conozco mucho Carlos Pellegrini y la verdad que es un lugar fascinante, fascinante, porque fui varias veces y vas y y ves cosas nuevas y siempre descubrís algo y la verdad que es un Hermoso. lugar hermoso, hermoso, una paz y esto también, ¿no? Que podés conectar con la gente, porque es un lugar muy chico y te permite conectarte con las personas del lugar y le vas y le compras la comida a una señora que prepara la comida en su casa y podés conversar con cualquiera. La verdad que nada, son hermosos estos lugares que se pueda promover esto, realmente. Realmente conectarse, ¿no? Sí, Con el lugar.
Sí, verdaderamente, con su gente, que es su sí, identidad. sí, sí, Eso sí. está muy bueno. Hermoso, hermoso. Y yo te quería preguntar, ¿podemos hacer una comparación sobre las elecciones de los destinos turísticos antes y después de la pandemia? ¿Hay algún cambio? ¿Se puede ver o no? Mira, yo creo que fue como, obviamente, una bisagra en la historia de todos nosotros. Sí. Creo que lo que sucedió inmediatamente después de la pandemia fue como una necesidad de salir, ¿no? Y como un aluvión realmente turístico, incluso acá en Buenos Aires nosotros recibimos mucha gente. También interpreto que era de viajes postergados en pandemia y que había un tiempo determinado para poder cubrirlos, para poder realizarlos. Entonces fue como un año y medio prácticamente de un gran movimiento, ¿no? Ahora, también creo que lo que trajo aparejado cuando todo eso fue bajando es esto de la experiencia, de cambiar un poco ese turismo de masas que nos llevó a ir todos juntos hacia un lado, a los lugares más turísticos. Eso también generó una concientización también desde los países, te diría yo, ¿no? Porque también lo que fue generando, creo que también lo que vimos, qué sucedió en el planeta, de qué manera en nuestro planeta Tierra respondió en ese intervalo, ¿no? Que hubo durante la pandemia, cómo aparecieron especies, cómo el mar cambió, cómo, digamos, la contaminación que se veía, ¿no? En el smog, cómo todo es, cómo habló el planeta, ¿no? Cómo respiró, sentirlo respirar nuevamente. Entonces creo que eso también empezó a hacer mella en algún espacio, empezó a escucharse también y bueno, en muchos lugares, incluso de Europa y de Asia, con el tiempo se cerraron islas, ¿no es cierto?, para hacer su recuperación, ¿no? De no permitir que siga ingresando el turismo, o mismo en puertos donde llegan los cruceros, ¿no? En forma desmedida, entonces poder tener permisos para atracar no tan seguidos o poder organizar una forma de un organigrama para recibir los cruceros. También en espacios, como decíamos, ¿no? Las ciudades, que primero quedaron como ciudades fantasmas. Barcelona, por ejemplo, edificios completos que antes eran de turismo, quedaron totalmente vacíos y bueno, ahora están retomando en este último tiempo, pero dentro de un marco distinto, creo yo. Y también lo que creo que fue surgiendo es esta necesidad de hacer un turismo de conexión, lo que decíamos antes, ¿no? La experiencia de hacer algo que no sea el tour como conocido, ¿no? El más tradicional, que está tan pautado en actividades, que vamos todo Claro. para un lado, otro para el otro, sino poder decir, bueno, tengo ganas de quedarme en este espacio, tengo ganas de sacar fotos, tengo ganas de hacer senderismo. El senderismo es algo que surgió mucho, o estos safaris fotográficos, ¿no? De conectarse desde otro lugar con la naturaleza, con los espacios y con las culturas también, ¿no es cierto? Bueno, de hecho existe no solamente el turismo rural, sino también el gastronómico, ¿no? Así que también conectarse con otras culturas a través de los sabores, a través de los aromas, bueno, eso también fue surgiendo. Incluso te diría en las ciudades, lo que es la experiencia, por ejemplo, de conocer para un turista, ¿no? Cómo es la experiencia del asado porteño, por ejemplo, o el asado argentino. Entonces, tal vez arreglan para ir a la casa de gente aquí que vive en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, y bueno, cómo es todo el ritual del asado, por ejemplo. Entonces, eso también está sucediendo. O bueno, mucho el tema de la cata de vino, ¿no? Visitar un viñedo, pero de forma en grupos mucho más reducidos. A veces son 2, 4 personas nada más. Los valores seguramente son más elevados que el turismo en tour, pero es como una forma distinta de conocer los espacios, ¿no? Tal vez conocer un viñedo, cómo se hace la elaboración, pero también después tener una cata individual de los vinos. Bueno, todo eso está pasando. O sea, hubo un cambio realmente importante después de la pandemia, como una gran necesidad de salir, de recuperar ese tiempo y después como, bueno, cuando fue decantando toda esa sensación de empezar tal vez a ser más selectivo, ¿no? De cualquier manera, también existen los cruceros y también siguen Siguen existiendo algunos existiendo. destinos que van a ser siempre muy populares y multitudinarios, pero bueno, también hay un grupo grande de gente que empieza a querer viajar y a conectarse de otro modo. Bueno, y creo que eso ayuda también al planeta, siempre y cuando el turismo tenga cuidado también con eso, ¿no es cierto? Con estos espacios pequeñitos que se abren y que, bueno, que sean, bueno,
protegidos también, ¿no? Claro. Bueno, me imagino la regulación que tiene que ver con eso, Exacto. que tiene que ver con la capacidad de carga de cada lugar, que lo tienen que tener en cuenta, por más que Exactamente, tiene que haber políticas, ¿no es cierto?, tan de protección de esos espacios, porque a veces buscando la originalidad y lo distinto, también podemos, abrir espacios que, bueno, que si quedan sin protección, bueno, pueden ser dañados gravemente. Entonces también es importante, este trabajo mancomunado, ¿no es cierto?, de la sociedad, del desarrollo turístico, pero también de las políticas, y yo diría también de los profesionales, ¿no es cierto? Los profesionales, esto es importante también por estos cambios que están surgiendo con este decreto y con la ley de turismo, que se abrió mucho el tema de la actividad turística, em, donde no es tan necesario ser profesional formado, ya sean los guardaparques o ya sean los guías, y eso es importante, porque quienes nos formamos tenemos esta concientización y este cuidado y esta preservación ya incorporada en nuestra formación profesional. Entonces son importantes los guardaparques, son importantes las empresas que se forman y que preparan también a su personal. Entonces eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Es importante que esto siga existiendo y que sigamos defendiéndolo, ¿no? Como profesionales del área. totalmente, claro, totalmente. Sí, sí, porque, tiene que ver con el valoramiento de la valorización de la profesión, ¿no? Que por algo lo estudiaste y sabes perfectamente, y a lo mejor alguien que se mete y no sabe de eso, puede llegar a incurrir en errores y, bueno, la verdad que no está bueno. Sí, o que prime lo económico Claro, por sobre todo lo demás. Entonces, total por supuesto que es un recurso económico y es una actividad económica, pero tenemos que ser conscientes, bueno, de esto que hablábamos al principio, ¿no? De este turismo sustentable, sostenible a lo largo del tiempo, de pensar que sea viable económicamente, pero sin alterar los otros aspectos que son tan importantes, ¿no? Que van primero, me parece, en la lista. totalmente, totalmente. Bueno, medio como que yo te iba a pedir una reflexión final, que fuiste como, cerrando un poco, pero de todas maneras, me queda por ahí una pregunta, si estamos camino a ese turismo sustentable, ¿lo estamos transitando? ¿Todavía falta? ¿Qué pensás, sobre esto? Yo creo que estamos en camino y eso es importante. Falta, sí, falta mucho, por supuesto, pero creo que de a poquito lo vamos logrando. Y sabes también que creo que es importante, que me parece que yo lo había nombrado también en la nota, que también es interesante que nos formemos como turistas conscientes, Sí, porque también a la hora de elegir un destino, a la hora de ser turista en un lugar, eso es muy importante, de ser respetuoso con el ambiente que visito, de ser respetuoso con la señalética, con las normas que tiene ese lugar, eso es importante. Entonces, también de pensar, bueno, esto de ir tal vez no en temporada alta, cambió bastante el cronograma también, ¿no es cierto? Tal vez ahora la gente no se va tanto en una época determinada del año, sino que hay posibilidades de irse tal vez menos días, sí, pero a distintos destinos. Entonces también eso hace posible que la recarga o la sobrecarga sobre un mismo destino no sea tal, que se distribuya mejor en el año y que uno sea consciente también, sea responsable de este planeta que nos pertenece a todos, ¿no es cierto?, de este espacio, de esta casa grande que tenemos y que tenemos que cuidar entre todos. Es hermoso viajar, es hermoso disfrutar de la naturaleza, así que está también en nuestras manos cuidarla y una forma de eso ser también quienes estamos en el área, ser profesionales para cuidarla y para crear estos programas posibles. Estamos en camino, falta, pero lo importante es que ya estamos en camino. Y también, si me pongo del otro lado, como turista, también ser un turista responsable a la hora de elegir el destino y a la hora de ser protagonista, ¿no es cierto?, de esa experiencia de turismo. claro, totalmente. Bueno, eso habla también de un poco de investigar previamente, como para decir, bueno, a dónde voy, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Eso de ser Exacto. respetuoso con, este, con los lugares que uno visita.
Sí, y con sus culturas también, ¿no es cierto? Poder ser respetuoso también con sus culturas y con ese pueblo que nos recibe, que nos abre sus puertas, bueno, también ser respetuoso con sus identidades. Bárbaro, buenísimo. Me encantó. Ay, qué bueno, a mí también. Te quiero agradecer mucho por tu tiempo y bueno, y Al contrario. me queda invitar a todas las personas que estén viendo esta entrevista, que pueden ir a leer la nota que escribió Mariel en nuestra revista Reza, pueden acceder directamente en www.revistareza.com o si no a través de la página web de la Fundación Espacios Verdes. Bueno, les mando un saludo grande, muchas gracias por haber escuchado a Mariel y por supuesto, Mariel, muchas gracias a vos por estar acompañándonos. Al contrario, un placer para mí y gracias por la invitación. Un beso grande para todos. Gracias.